Libro de Jeremías. Oremos. En este momento, Señor, te invocamos por nuestra necesidad del iluminador, que eres tú, Espíritu Santo, para que, Señor, esta palabra que tú envías halle, Señor, en nuestros corazones cabida, de manera tal, Señor, que haga un impacto total y que podamos salir de aquí, Señor, con un claro entendimiento de cuál es tu voluntad y podamos, Señor, llevarla a cabo. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Joven, ¿por qué me miran todos? No estoy hablando con todos. Joven, que nadie tenga en poco tu juventud. A pesar de tu corta edad, tienes modelos bíblicos, jóvenes valientes, que supieron mantenerse firmes ante las presiones e influencias de su época. Tenemos, por ejemplo, José, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, Esther, Jeremías, jóvenes que sirvieron de modelo. ¿Quién dijo que Dios no puede hacer cosas grandes con la vida de un joven? En nuestra congregación tenemos jóvenes que no han necesitado las atracciones sociales para mantenerse firmes y sirviendo al Señor. Yo digo que son como fue Rodes y Eutico en aquella iglesia primitiva, reunidos precisamente con la iglesia, alabando, orando y escuchando la palabra de Dios. Continuamos con esta serie honrando la palabra de Dios y corresponde extraer algo de la esencia del libro de Jeremías, precisamente un joven profeta que dedicó toda su vida a servir al Señor. Ya ustedes tienen abierto el libro de Jeremías y pueden leer el versículo 4 y 5 conmigo diciendo: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jóvenes, ahora sí me refiero a todos. Lo mismo que está expresando Dios en este versículo acerca de Jeremías, lo dice de cada y uno de nosotros. Sí, y no necesariamente refiriéndose al don de profecía, pero sí el Señor nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que anduviéramos en buenas obras y sirviéndole. Así que lo mismo que el Señor le dice a Jeremías puede ser de cada uno de nosotros. Jeremías recibe su llamado profético en el año 627 a.C. Inicialmente ya vemos cómo él se rehúsa al llamado, alegando que era muy joven. Sin embargo, él obedece la voz de Dios, ministró durante 40 años. Sí, a través de los tiempos de los últimos 5 reyes de Judá. Para el año 586 fue obligado al exilio egipcio por la reprensión del imperio babilónico. Pero este joven, y va a escuchar esa palabra mucho a través de este mensaje, él denunció sin temor el pecado de Judá. Y por ello, el mismo libro, él profesa que fue perseguido por su familia, por su pueblo y por los líderes religiosos. Fíjense, por su familia, por el pueblo y por los líderes religiosos. Bueno, que te persiga el pueblo, los líderes religiosos es de esperar, pero tu propia familia. Eso me llama a mí la atención. Hay veces la misma familia sirve de obstáculos
para que los jóvenes sirvan al Señor. Encuentran extraños que puedan estar en una iglesia en todas las actividades y a veces son ellos mismos quienes le ponen la oposición o estorban su crecimiento espiritual no trayéndolos al templo. A ver, eso sí, apoyan cualquier actividad social todo el tiempo, pero la iglesia no. De eso no se trata el mensaje, pero escuche, no olvide, todo lo que se siembra se cosecha. No lo olvide. Como hemos hecho cada libro, vamos a atender, número 1, al valor literario, al valor didáctico y al valor instructivo. En este primer punto, el valor literario del libro, más bien tiene que ver con su contenido, hemos de dividirlo en dos aspectos. Número 1, los pecados de Judá y lo que fue el ministerio de Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículos 1 al 11. Es importante leer este capítulo para entender el contenido de Jeremías, porque aquí Dios se está quejando con su pueblo. Dios quejándose con su pueblo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. ¿Por qué pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosa semejante a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Tremenda denuncia. Wow. Hay cosas que me resaltan y que me impresionan a mí de aquí. Primero, vemos que era un pueblo que conoció, que experimentó la misericordia de Dios. Y que cuando estaban en gran necesidad, Dios ahí le estaba supliendo en el desierto. Vemos que es un pueblo que ha caído en apostasía. Han dejado a su Dios por dioses ajenos. Una de las cosas que me impacta a mí de esta denuncia es la mención de los mismos impíos. Hermanos, los impíos son fieles a sus religiones, a sus creencias. No les importa pagar cualquier precio, ni sacrificio por sus dioses. Sin embargo, a los cristianos nunca nos falta una excusa tratando de justificar nuestra infidelidad. Nunca nos falta una excusa. 3 pecados terribles cometió este pueblo. Número 1, todo esto lo dice el libro: adoraron a la reina del cielo y a dioses ajenos, idolatría. Sacrificaron sus hijos a dioses paganos. Asesinaron a los profetas de Dios. ¿Quiere menos que esto? Por eso, en mi segundo punto, ministerio de Jeremías, fue por estos pecados que Jeremías les advirtió acerca de la cautividad babilónica, que Jerusalén sería asediada y que el templo destruido, que los cadáveres servirían de comida para los animales. Y este
ministerio de Jeremías no fue fácil. Él lloró. Él inclusive estuvo a punto de abandonar el ministerio. Fue encarcelado y fue forzado a exiliar a Egipto, donde allí continuó predicando contra el pecado. Segundo punto, valor didáctico de este libro, me refiero a la enseñanza. Este mensaje de Jeremías era urgente para esos contemporáneos. Tanto Judá como los que ya estaban exiliados en Babilonia necesitaban escuchar que Dios les invitaba a confiar en Él y no en sus propias fuerzas, a confiar en Él y no en sus armas, en Él y no en dioses falsos. Él precisamente les dice por qué han caído en apostasía. Es por la idolatría, por ignorar a los profetas de Dios y por darle la espalda. Y tenemos que ver esto de dos maneras. Hay personas que, claro, no están en Dios y quizás practican sus religiones de idolatría, pero ¿cuántos lo hacen por ignorancia? No conocen la verdad, no han leído las Escrituras. Pero lo triste de esto es conocer a Dios y luego irse tras dioses ajenos y dioses falsos. Eso sí es triste. Y vamos a ver a través del mensaje que es la peor tontería que puede hacer un hombre. La peor tontería. En este contenido didáctico, inclusive Jeremías como profecía traspuesta, y esto lo digo solamente por un dato interesante, ¿sabía que él profetizó hasta el holocausto nazi en el 1945, cuando murieron 6 millones de personas? Eso ahí se encuentra en Jeremías 9:22. Ahí dice que los cuerpos iban a estar tirados a montones, y es una referencia al holocausto nazi. Y creo que, según oigo las páginas de la Biblia, lo quieren leer. Jeremías 9:22 dice: habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien los recoja. Ahí se está refiriendo a esas fosas comunes que hacían para enterrar tantos cuerpos muertos. Y Jeremías continúa. Él delata la idolatría, pero también la superstición. ¿Sabía que la superstición es una forma de idolatría? Y que no debemos ser supersticiosos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande y todopoderoso. Así que si usted tiene ese elefante con el trasero hacia allá, dele vuelta, vírelo y no sea supersticioso, porque nuestro Dios es todopoderoso. Jeremías también advierte contra poner los ojos en los hombres. Y hay muchos que lo hacen. Vamos a leerlo. Jeremías 17, 5 al 7. Jeremías 17, 5 al 7. Gente que sigue no a Cristo, sino a hombres. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el que confía en el hombre. Si usted no tiene una razón justificable para irse de esta iglesia, tenga cuidado, porque por ahí están invitando a que se vayan de esta iglesia. Cuidado. Maldito el que pone los hombres en otro hombre y no en Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios. Pero aquí no retenemos a nadie. Las puertas, igual que se abren para adentro, se abren para afuera. También Jeremías 23:16 advierte de la falsa profecía. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hoy día la falsa profecía arrastra a miles. ¿Por qué? Solo una respuesta:
ignorantes de las Escrituras. Porque si conocieran las Escrituras, tuvieran el discernimiento para darse cuenta que son falsos. Y el libro de Jeremías advierte acerca de eso. Pero como Dios es bueno, Él es misericordioso, a pesar de toda esta denuncia, el libro menciona la restauración de Israel por la gracia y misericordia de Dios, capítulo 30, y habla también del Mesías, capítulo 23. Lo presenta como el buen pastor en contraste con los falsos. Tercer y último punto, valor instructivo del libro, y me refiero a su aplicación. Ese mensaje de Jeremías fue preciso para la gente de aquella época, porque aquella gente de aquella época vivió bajo opresión, invasiones, deportaciones, extrema pobreza, desastres. Se parece mucho a nuestros días. Esto es precisamente lo mismo que va a sufrir el pueblo de Israel cuando pase por la gran tribulación y entonces sean redimidos. Pero la aplicación o la esencia de este mensaje, quiero enfocarlo en el capítulo 2, en un versículo que da precisamente en el centro del tiro al blanco. Porque no solamente presenta la situación de aquel entonces, sino la actual, lo que estamos viviendo hoy. Jeremías 2:13 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, 2 nada más, 2. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 males. Y vamos a ver el primero: dejar a Dios fuente de agua viva. No es lo mismo una fuente de agua viva, un manantial de agua fresca y cristalina que corre continuamente, que un agua estancada, pantanosa, putrefacta. No es lo mismo. ¿Qué significa este símil, fuente de agua viva? Significa que de Dios mana la vida, sobre todo la vida eterna. Que de Dios viene toda bendición. Todo lo que el hombre necesita para ser feliz, estar completo y vivir en paz, está en Dios. ¿Sabe por qué? Este es un versículo que repito una y otra vez. Lo cree o no, en Él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. ¿Por qué? Porque Jehová es el gran yo soy. Él es el que llama a la existencia, el que da la vida y la sostiene, la sustenta, de donde proviene todo lo que uno necesita para subsistir, cosas que inclusive hasta nos da de gratis. El Señor también nos guía en nuestra vida espiritual. Dice el versículo 10 de capítulo 10, versículo 23: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el enderezar sus pasos. Así que hasta que mis pasos estén derechos o estén siendo enderezados, eso también viene de Dios. Porque Él es creador de cielos y tierra. Él es el hacedor de nuestra alma y cuerpo, porque no nos hicimos a nosotros mismos. Ahora yo pregunto, ¿en qué cabeza cabe? Solo en una hueca o llena de, entre comillas, usted llena el espacio en blanco. ¿En qué cabeza cabe dejar a Dios por otra cosa? ¿En qué cabeza cabe? No es una buena decisión, créame, no es una buena decisión. Es lo más necio, es lo más absurdo que pueda hacer un ser humano. Pero ahora les decimos que es dejar a Dios. ¿Sabe qué es dejar a Dios? No procurar por Él, no inquirir de Él, no tener interés acerca de Él, ignorar sus mandamientos, una falta total de interés en las Escrituras, en aquello que es espiritual. Dejar a Dios es no temerle, no reverenciarle como tal, desligarse de Él. Y esto
es peor después de conocerle. Y si no, con mucha seriedad, lea 2 de Pedro 2, 21 al 22, que dice que es peor haberlo conocido que no haberlo conocido. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Dios está bajo ignorancia. Y es por eso que estamos nosotros, para llevarle la luz del Evangelio. Pero aquel que ha sido ya expuesto a la iluminación de la verdad, ¿cómo es posible que pueda dejar a Dios por cosas totalmente vanas? Es incoherente. Número 1, y eso lo dijo Jeremías: ningún pueblo deja a su Dios. Ninguno. Solo los cristianos. Bueno, los que dicen ser cristianos. Porque el verdadero cristiano nunca deja a Dios. Es inconcebible alejarse de Dios cuando Él no nos ha dado motivo alguno. ¿Le ha hecho algo malo Dios? Todo lo contrario. Gracia sobre gracia. Dios nos dio su don inefable, que es Jesucristo, que es el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Qué más queremos? Pero además de eso, Él trabaja y trata con nosotros con mucha paciencia. No es que Dios sea malo. Yo le voy a decir exactamente por qué el hombre huye de Dios. El hombre huye de Dios porque no quiere dejar su pecado. No se quiere arrepentir, no se quiere convertir, no quiere enderezar sus pasos. Y por eso no quiere saber de Dios. Pero es un pobre necesitado. Por eso prefieren lo segundo, que es cavar cisternas rotas. Una cisterna es un depósito de agua o un tanque destinado a almacenar líquido. Perdonen ponerle un ejemplo de mi país, pero recuerdo en el campo en Cuba, esos tanques de cemento que se colocaban en lo alto para recaudar agua de lluvia. Y yo sé que se llenaban de sapos porque de ahí sonaba el coro. Ahí estaban cantando. Y esa agua servía al menos para lavar, para bañarse. Pero no creo que se podía tomar, había que hervirla para beber o cocinar. No sé cuántos de ustedes recuerdan esas cisternas o esos tanques, o quizás en otro país que también las usan. Bueno, ahora usted se imagina que esa cisterna que usted ha puesto ahí para acumular agua esté rota o agrietada. Que en el momento que usted tenga una necesidad y vaya a acudir a ella no encuentre nada. ¿Se imagina? Por eso la cisterna que menciona aquí Jeremías es un símil de un suministro. Un suministro. ¿Qué es un suministro? Aquello en lo cual usted está dependiendo o confiando o abasteciéndose, pensando que lo hace completo, feliz y que le da paz. Es un suministro. En primer lugar, no se puede comparar una cisterna, mucho menos rota, a una fuente de agua viva. Por eso, ¿qué es cavar para sí cisternas huecas? Les voy a decir. Cavar para sí cisternas huecas es tener dioses ajenos, imágenes, idolatría. Es sustituir a Dios por cualquier cosa vana y sin sentido. Es confiar en uno mismo o en otra cosa que no es Dios. Es caer en vanidades. Les repito, del mensaje de Eclesiastés, el predicador le dio un veredicto a la vida diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y se estaba refiriendo a una filosofía o concepto de la vida que considere al mundo creado y al placer humano como un fin en sí mismo. Eso es vanidad. ¿Por qué? Porque una cisterna que esté sana podrá quizás abastecernos por un tiempo. Nunca va a satisfacernos por completo. Nunca. Menos rota. Dice la Biblia: no hay paz para los impíos. Si no hay paz para los impíos, que por ignorancia quizás están en esa condición, ¿qué queda para los que se alejan de Dios con conocimiento? Esta cisterna rota implica que en el momento que más necesitemos,
porque van a llegar momentos en la vida que vamos a estar bien necesitados. Sí, la vida tiene sus momentos alegres, felices, que disfrutamos, pero también sus momentos muy duros. Y hay veces que, hermanos, nos sentimos como que hemos caído en un pozo y estamos ahí atrapados sin salida. No vemos salida. Pero como dice el salmista, de ese pozo el Señor nos levanta y nos saca. Él es el único que nos puede levantar y sacar. Él es el único. Cuando vengan estas necesidades a la vida, ¿dónde está tu suministro? ¿A dónde acudes? ¿A una cisterna rota o a la fuente del agua de la vida? Dice la palabra del Señor en Juan 7, 37 y 39, Jesús prometiendo que aquellos que creen en Él, refiriéndose al Espíritu Santo, de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, en conclusión, Jeremías, a pesar de su juventud, fue llamado por Dios y este joven decidió entregar su vida al ministerio profético. Un ministerio que no era fácil. ¿Por qué no era fácil? Es que a la gente no nos gusta que nos corrijan, que nos digan que estamos equivocados, que nos enseñen o que nos recomienden, aunque nos estrellemos. No nos gusta. Tenemos que aprender a ser humildes y recibir enseñanza. Este hombre de Dios, con valentía, él denunció los pecados de Judá, les advirtió de la grave consecuencia que resulta simplemente cuando uno deja a Dios, que es una fuente de agua viva, por una cisterna rota. Y como ustedes pueden, yo estoy seguro que están de acuerdo conmigo, esto solo lo puede hacer un tonto. Solamente un tonto. Alguien que le falta sabiduría y sobre todo discernimiento para saber lo que le conviene. Por eso, 3 cosas. Número 1, si hemos conocido al Señor, y digo si hemos conocido porque ese testimonio de decir yo soy cristiano es muy personal. Yo no lo puedo decir por ustedes, pero yo sí puedo decir que muchos han conocido al Señor. Y es más, si no lo había conocido hasta hoy, solamente por llegar a este templo y haber escuchado la palabra ya lo conoció. Si usted ha conocido al Señor, ni se le ocurra por un momento alejarse de Dios. Ni se le ocurra. Todo lo contrario, trate de vivir cada vez más religado a Dios. Número 2. Si cometiste el gravísimo error de dejar a Dios, yo estoy seguro que estás sediento. Vuelve a Cristo, reconcíliate con Él, vuelve. Todavía hay tiempo para que vuelvas a Él. ¿Sabes qué? El Señor te va a recibir con brazos abiertos. 3. Tienes que dejar tu cisterna, tu suministro, lo que tú tengas que te estás abasteciendo y estás dependiendo de eso. Si son dioses ajenos, porque casi siempre esto es en un punto de vista religioso, espiritual, si son dioses ajenos, bota todo eso, bótalo, conviértate al Dios verdadero, creador de cielo y tierra, conviértate a la fuente del agua de la vida. Vamos a terminar, pero haciendo un breve recorrido por el libro. De esta manera vamos a ir apreciando para nuestro conforte, nuestro consuelo, esta fuente de agua viva, una fuente de agua continua. Y es solamente leyendo algunos versículos. Y ustedes síganme, vamos a comenzar con el capítulo 7, versículo 23. 7, 23. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Sí? Bien, haz esto. Si te va mal, no culpes a Dios. No le eches la culpa a Dios. Porque te puede ir bien si te religas a Dios. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien.
¿Quieres que te vaya bien? Anda en los caminos de Dios. Esto habla de provisión. Pasamos al capítulo 17, versículo 14. 17, versículo 14. ¿Necesitas sanidad y salvación? Dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. O sea, eso es palabra de consuelo a todos los que sufren enfermedades. Pero también si no tienes seguridad de vida eterna y no estás en Cristo, no sabes qué va a ser de ti el día que te vayas de este mundo, también te dice, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Porque sabemos que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para salvarnos de todo pecado y darnos la vida eterna. ¿Ven cómo es una fuente de vida? ¿Cómo es una fuente de agua viva? Capítulo 18, versículo 6. Y esto es precisamente aquellos que necesitamos renovación espiritual. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Capítulo 29, versículo 11. No piense que voy a leer todo el libro. Solamente estoy leyendo algunos versículos que nos ayudan a ver este suministro de agua viva. 29, versículo 11. ¿Necesitas paz? Aún en medio de la tribulación y de los problemas. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quizás pensemos que lo que nos está pasando es lo más terrible, pero créeme, algún buen propósito Dios va a sacar de eso. Porque Él tiene para nosotros pensamientos de paz. Quizás no lo estamos viendo ahora, pero a la larga lo sabremos. Capítulo 31, versículo 25. Aquí encontramos fuerza y consuelo. Dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esos tiempos que necesitamos, como la familia Márquez, consuelo, paz, resignación, lo encontramos en Dios. 33, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí hay suministro para todo. Solo tenemos que clamar a Él. Pero si usted se pone a clamar a los dioses falsos, ¿usted cree que Dios le va a escuchar y le va a responder? Cuando Él es el creador de cielo y tierra y Él mismo prohibió la idolatría y las imágenes. Claro que no, ahí lo deja para que usted reciba lo que le pueden dar esos dioses. Sigo. Capítulo 50, versículo 34, último. Defensa. 50, 34. Cuando necesitamos defensa, que Dios abogue por nuestras causas. Dice, el redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Y estos son solamente algunos, fíjese, provisión, sanidad, salvación, renovación, protección, paz, fuerza, consuelo, suministro, defensa. ¿Usted va a dejar todo esto por dinero? ¿Usted va a dejar todo esto por un ídolo? ¿Usted va a dejar todo esto por los placeres temporales de la carne? Pues entonces, que Dios nos otorgue sabiduría para permanecer en la fuente de agua de vida. Señor les bendiga, oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por el mensaje de Jeremías, que nos hace un llamado, Señor, número uno, a permanecer firmes en ti, en convicción, y a tener nuestros ojos puestos en ti, Jesucristo, que eres el autor y consumador de la fe. Y Señor, si nosotros hemos cavado
para sí mismos cisternas o cisternas rotas. Ayúdanos a entender que eso, Señor, aunque pueda traernos ciertos placeres temporales o abastecernos por poco, nunca nos harán sentirnos completos, satisfechos y en paz, porque solo tú, Jesucristo, eres la fuente del agua de vida. Permítenos, Señor, a que cada vez que tengamos sed, la tengamos de ti y acudamos a tu palabra para satisfacer esa sed. Y permítenos, Señor, siempre encontrar en ti todo lo que necesitamos para esta vida. Que no cometamos estos pecados de Judá, Señor. En Cristo. Amén. Terminamos.